Arrancamos cuando ustedes me indiquen. Adelante, Astrid. Gracias, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bien, adelante, es todo tuyo. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, inicialmente cuando planeamos este espacio y recibí la invitación, pues pensé en un tema que realmente me apasiona, que realmente me parece que genera muchísimos aprendizajes y en un tema en el que nosotros desde la psicología podemos aportar grandiosamente. eh, y pues que a veces nos concentramos en lo que son las ramas de la psicología clínica, como los temas que están como más tradicionalmente encomendados a los psicólogos. Pero pues acá la idea de la noche de hoy es que podamos explorar algunos conceptos y algunas experiencias alrededor de la psicología organizacional y alrededor de en la vida real y en la práctica cómo nosotros podríamos hacer una implementación muy satisfactoria y con ello generar algún tipo de valor social a las entidades, a las organizaciones y como lo decías, Luis, organizaciones todo, desde la familia en la que estoy hasta la escuela, hasta la universidad, hasta el lugar en el que trabajo, incluso si tengo un proceso de implementación en una organización en mi barrio, todo es organización. Entonces nosotros desde la psicología podemos aportar grandemente. Esta charla pues la queremos anclar eh, hablando del rol de la psicología desde lo organizacional y amarrándolo un poco o anclándolo a los asuntos relacionados con el liderazgo en contextos organizacionales. Básicamente, al final de la charla, uno de los objetivos es que podamos concluir que el liderazgo y el rol del psicólogo en el fortalecimiento de los liderazgos es realmente fundamental. Continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá un contenido. Básicamente yo tengo 4 punticos de los cuales hablarles y pues que espero que al final podamos hacer una discusión corta sobre ellos o ustedes también puedan compartir como todas sus impresiones al respecto. Estos 4 puntos pues básicamente son el número 1, el rol del psicólogo en contextos organizacionales, hacer un pequeño acercamiento teórico porque alrededor de este tema también hay una vasta literatura, hay muchos autores que, más que todo en la actualidad, por la importancia que se le ha dado al tema, pues han venido a abordar los asuntos. Entonces vamos a hacer solamente como una pequeña introducción para sembrar allí como la curiosidad de quien quiera profundizar en este tema. Como número 2, tenemos la gestión del potencial humano. Vamos a tratar de exponer un poco cuál es la importancia de que nos concentremos muchas veces y de que aportemos desde la psicología a los asuntos relacionados con la gestión del potencial humano en cualquier organización. Como número 3, como les decía, vamos a ir tratando de anclar lo que los temas relacionados con la psicología organizacional y la construcción o el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones. Allí vamos a tratar de desglosar rápidamente algunas aproximaciones conceptuales al liderazgo, perdón. Vamos a hablar un poco de qué es la gestión del conocimiento, qué es el liderazgo creativo, la innovación y creatividad organizacional que ahorita está muy de moda y más que estar de moda, está siendo muy necesaria también porque los tiempos cambiantes nos están obligando a que innovemos y a que creemos cosas nuevas cada vez. El rol pedagógico y transformador del psicólogo en las organizaciones, más allá de un rol pasivo y de mero observador, es un rol pedagógico y transformador. Vamos a hablar muy generalmente también de algunos conceptos que aquí aplican de manera importante, que son el poder, la autoridad, la comunicación, cooperación y trabajo en equipo. Y al final vamos a hacer una reflexión y un análisis desde lo práctico, desde algunos asuntos que en especial en la actualidad, no solamente en Colombia estamos viviendo, en Perú están viviendo, sino que en todo el planeta estamos pasando en este momento y es necesario que los abordemos desde todas las miradas. Siguiente. Bueno, el rol del psicólogo en contextos organizacionales. Vamos a hacer un pequeño acercamiento teórico. Eh, Vamos a familiarizarnos un poco con el tema de la psicología organizacional, de qué se trata. La psicología organizacional desde sus inicios
fue conocida más allá de organizacional como la psicología industrial o psicología del trabajo, porque fue haciendo su génesis, básicamente se va hacia esos análisis que hacían en las empresas en unos tiempos en que era necesario identificar algunos comportamientos, la base de algunos comportamientos en los que las personas, los líderes de aquellas empresas o de aquellos contextos industriales eh, veían como necesidad imperante en ese momento reconocer cómo estaban influyendo la vida personal de los trabajadores en su rendimiento y en su productividad. A partir de allí es cuando empezamos a afianzar un poco más el concepto de psicología organizacional. Está derivada básicamente del estudio del comportamiento humano en las áreas laborales o en las áreas organizacionales. Trata de comprender factores psicológicos en el comportamiento en el campo del trabajo, básicamente, y se especializa allí, en estos contextos. Se aplican teorías de la psicología, de varias ramas de la psicología, para tratar de comprender estos asuntos, y por eso se habla de que es un conocimiento desde lo científico, más allá de solamente intentar entender qué es lo que está pasando, hacer como un recorrido por el método científico y tratar de sacar conclusiones de allí para poder generar unas intervenciones posteriores. Estudia el comportamiento de las personas en el trabajo y las organizaciones. Esa es la conclusión que tenemos acá en lo que es la psicología organizacional. Seguimos avanzando, por favor. Hay una siguiente pregunta que nos dice que ¿qué comprende la psicología organizacional? Y básicamente es un resumen de lo que les estaba diciendo. La psicología organizacional comprende la aplicación de conocimientos y prácticas alrededor de las psicologías del ser humano que trabaja. Ese es como el concepto específico del campo de acción de la psicología organizacional. Todos aquellos asuntos relacionados con el ser humano en su espacio de trabajo, en su espacio organizacional, hay que entenderlos de alguna manera. ¿Y quién se ocupó de eso en un inicio? Los primeros pensadores o las primeras personas que básicamente fueron de la rama administrativa, curiosamente. Los de la rama psicológica, poco al principio empezaron como a pensarse de esa manera. Las raíces se van hacia las profesiones administrativas, y por eso podemos hablar de que entre esos autores, perdón, tenemos tanto a un sociólogo. Podemos continuar con las otras preguntas, por favor. ¿Cuál es el origen? Entonces ya hemos hablado un poco del tema. Entre estos autores que nosotros podemos consultar más adelante para seguir profundizando en el tema, hay uno que les recomendaría mucho que revisáramos, que es el sociólogo Elton Mayo, que él fue una de las personas o de los expertos que empezaron a sentar las bases sobre la teoría de las relaciones humanas. Allí, en esa teoría, es en donde empezamos a hablar de qué es la motivación, cómo influye la motivación en estos espacios organizacionales, qué es eso de la comunicación y cómo influyen también en la productividad de las personas en sus entornos laborales. Y este concepto que les decía que vamos a profundizar un poco más adelante, que es el concepto del liderazgo. Entonces, si nos vamos un poco a la parte teórica, podemos profundizar buscando literatura en donde nos han hablado especialmente de Elton Mayo, que es uno de los precursores y una de las de los profesionales que nos pueden dar más herramientas al respecto. Y si nos vamos a la historia, nos podríamos ir un poco alrededor del 1930 aproximadamente, que fue cuando se empezó a hablar con fuerza de estos asuntos relacionados con la psicología organizacional. Hay algo interesante en estas investigaciones de Elton Mayo en especial, y fue que uno de los aspectos que se empezó a investigar para entender estos comportamientos del ser humano en el trabajo fueron experimentos basados, por ejemplo, en la iluminación en la que trabajaba el colaborador.
si era la iluminación lo que estaba afectando, si era la iluminación del espacio laboral. Entonces, fíjense que poco nos íbamos como a la racionalización o al análisis del ser como trabajador, sino a se seguían como dando esas raíces a los aspectos externos al ser humano. Entonces, esta es como la importancia de que nosotros empecemos a hablar de la psicología organizacional y empecemos a girar un poco la atención hacia estos temas como rama más profesional y en especial como rama más científica. Continuamos, por favor. Bueno, y una pregunta básica es, ¿en qué procesos internos de la organización tiene influencia? Entonces, si ya nos vamos al área de lo práctico, eh, tenemos que empezar a concluir sobre en qué aspectos de la organización yo como psicólogo puedo llegar a influir y puedo llegar a influir de manera positiva haciendo análisis y generando unas mejoras dentro de la organización. En estos procesos internos en los que la psicología de las organizaciones tiene especial importancia, básicamente son, por ejemplo, la selección de personal, cuando nosotros hacemos todas estas aplicaciones de test, cuando nosotros aportamos a esos procesos en que las empresas quieren para su empresa el mejor capital humano que puedan tener, vemos que en la experiencia la mayoría tenemos una entrada al mundo organizacional por este lado, por el tema de la selección de personal. Pero nuestro papel como psicólogos va mucho más allá de eso, va mucho más allá de aplicar los test o de hacer una evaluación inmediata sobre las capacidades o competencias de estas personas que vayan a ingresar. Tenemos influencia en campos tan importantes como el entrenamiento y el desarrollo, la capacitación del personal, que es tan importante, la propuesta alrededor de qué se necesita, de qué es eficiente en ese momento, de qué es prudente también y de qué metodologías se pueden usar de mejor manera para que los trabajadores o los miembros de esa organización puedan cada vez mejorar su desempeño. El tema de la gestión del desempeño, que una vez tengamos a todos los trabajadores y tengamos una organización ya más estructurada y más organizada, eso no para allí, sino que yo tengo que estar haciendo una evaluación constante, no para medir las capacidades o no para medir qué tan bueno o qué tan malo es el trabajador, sino simplemente para buscar aquellas oportunidades de mejora que podemos ir aplicando para que nuestra organización vaya cada vez pues encontrando mejores frutos con ayuda de sus colaboradores. Temas tan básicos como la ergonomía, como el bienestar de la persona en el entorno organizacional. Nosotros tenemos un campo de acción realmente gigantesco en las organizaciones y por eso es tan importante que cada vez nos vayamos convirtiendo en unos profesionales mucho más fuertes en estos entornos para poder aportar en el tema. Continuamos. Aquí están nuestros autores, que eran los de los que les contaba hace un momento. Está Frederick Taylor. Ellos pues son más de la rama administrativa, como les decía. Henry Fayol, yo creo que si algunos por allá en nuestros inicios de nuestro pregrado, incluso en el colegio, yo recuerdo que en el colegio conocí algunos conceptos sobre Taylor, sobre Fayol, pero básicamente eran orientados hacia la administración. Entonces ahora nos causa también curiosidad que ellos hayan sido como parte de los precursores que nos tienen en este momento hablando con tanta importancia de la psicología organizacional. Y hay uno al final que es la persona de la que les hablaba y de la que les invito pues a que podamos profundizar un poco más cuando pues ustedes consideren que necesitan mayor información, es el señor Elton Mayo, que realmente nos dejó grandes enseñanzas aquí al respecto y básicamente podemos ir consultando para profundizar mucho más en estos asuntos. Siguiente. Bueno, aquí entramos en el campo de la gestión del potencial humano. Aquí es donde nosotros decimos que también tenemos un rol supremamente importante. Como les decía o les hacía el resumen hace un momento,
de cuáles eran esos aspectos de gran importancia en los que el psicólogo influía al interior de las organizaciones, va más allá de aplicar el test para, eh, para empezar a ver qué persona necesito en mi organización y qué persona no necesito. Cuando yo ya tengo a la persona en mi organización, yo necesito velar porque esta persona cada vez esté más capacitada, cada vez esté más apropiada y cada vez se sienta más perteneciente de algo, porque esto básicamente es lo que condiciona el desempeño y lo que condiciona el rendimiento de las personas dentro de las organizaciones. Entonces aquí básicamente resumimos que el capital humano significa tener a la gente correcta con las competencias requeridas en el lugar y tiempo adecuado. Entonces, se escucharía muy sencillo, pero es un trabajo titánico, es un trabajo muy grande porque, y además esto también tiene que ver con el tipo de organización. De- si trabajamos con una organización de 2 personas, de 10 personas, de 1000 personas o de 50.000 personas, el esfuerzo tiene que ser el mismo. El esfuerzo hacia la motivación del personal, el esfuerzo hacia la cualificación permanente de nuestro capital humano. Podemos, todos esos esfuerzos pueden orientarse bien sea hacia el capital intelectual de conocimientos, porque puede muchas veces que se requiera incluso que en el caso de un colaborador específico, yo necesite del capital intelectual, porque tiene una preparación académica, porque su experiencia lo ha traído hasta ese momento y eso es lo que yo necesito aprovechar. Pero muchas veces también lo que yo quiero buscar es el talento, saber que estas personas puede que no tengan mucha academia o puede que no tengan academia, pero para mi organización es realmente importante el talento que la persona me puede ofrecer. Entonces allí va también como la capacidad o la habilidad de todo el cuerpo de psicólogos o de especialistas en psicología organizacional que pueda empezar a buscar esas metodologías y pueda empezar a, a generar como esos espacios en que podamos extraer de las personas lo mejor y más allá de eso, extraer el amor de las personas por la tarea y por lo que hacen dentro de la organización. Seguimos, por favor. Entonces, acá vienen como 4 tareas fundamentales. El tema de atraer, que es la selección de personal. Entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? ¿Qué encuesta tengo que aplicar un test, qué necesito saber de la persona para que realmente en mi organización tenga el rol que yo necesito que tenga. Esa es la parte de la atracción, de empezar a conocer, de empezar a, mm, a tener perfiles cercanos de esas personas que podrían de verdad llegar a colaborarme en la organización teniendo un rol importante. Vamos a tratar de convertirlas, ¿sí? Más allá de atraerlas, es como convertir, como involucrarlas, como que las personas sepan de qué se trata su organización, porque aquí es donde nace la motivación. Entonces, yo no puedo empezar a atraer a todo tipo de personas si las personas no se sienten, si no se sienten apropiadas de un papel o si realmente buscan el trabajo por buscarlo o porque lo necesitan, sino que realmente se sientan parte de algo. Un tercer paso es contratar, que eso ya son como procesos más administrativos en los que nosotros pues ya no tendríamos un papel muy importante, pero sí en el paso final que es enamorar. Entonces, como yo les decía, más allá de atraer, más allá de sentir una pertenencia por el objetivo de la organización o por los objetivos institucionales o por como sea, el trabajador o el miembro de una organización debe sentirse enamorado por su tarea, debe sentirse atraído realmente, debe sentir toda la pasión y debe levantarse todos los días con ese amor para ir a generar una tarea realmente productiva y que haga bien a ambas partes, que no solamente sea para ir a servirle a un tercero, ¿sí? Sino que para mí como trabajador también se vuelva enaltecedor también de mi tarea y se vuelva un orgullo que yo esté allá.
pero para llegar a enamorar yo necesito de varias estrategias, necesito generar esa apropiación del potencial humano. Y allí es en donde yo necesito primero hacer evaluaciones, diagnósticos y demás para luego llegar a hacer intervenciones más completas y más apropiadas realmente para lo que yo estoy buscando. Siguiente. Bueno, y acá ponemos como un comparativo, porque hemos hablado de gestión por competencias. Cuando yo estoy atrayendo a mi talento humano o a mi recurso humano, cuando yo estoy tratando de enamorarlo, cuando yo estoy tratando de hacerlo sentir que pertenece a algo, estoy hablando de una gestión por competencias. Estoy buscando algo en esa persona. Eh, Cuando yo estoy buscando algo en esa persona, tengo que hacerme algunas preguntas de acuerdo a esos perfiles por competencias. ¿Yo qué estoy buscando? Entonces, en esa búsqueda de perfiles por competencias, hay una primera parte que se llama de la evaluación y la acreditación. Básicamente, ¿qué preguntas yo me puedo hacer acá? ¿Cómo saber si las personas son competentes? ¿Cómo la organización valida a aquellas personas que demuestren ser competentes? Entonces, aquí va la pregunta de, ¿hago un test? ¿Será que un test sí me puede dar a mí la respuesta que yo requiero para saber si esa persona es competente en el cargo o en el rol que yo la necesito? Esa es una primera pregunta. Aquí resolvemos el tema de la evaluación y la acreditación. Hay otro asunto que se anexa allí también y ese es el de la atracción, selección y retención. Allí vamos a hacernos preguntas básicas como cómo atraer y retener a la gente que necesitamos, cómo seleccionar al personal más idóneo y competente para el cargo. Ese ya es el momento real en que voy a hacer el test, la evaluación o demás. ¿Quién lo va a hacer? Generalmente las empresas, los líderes, dependiendo del tipo de empresa, el mismo líder se encarga de hacer estos test o de hacer una entrevista posterior, pero en muchas empresas nos encontramos que hay un área de recursos humanos. Entonces, esto depende mucho de la estructura y de las capacidades estructurales que tenga la empresa. ¿Listo? Nos vamos entonces después al tema de la gestión del desempeño. ¿Qué nos debemos preguntar acá en la parte de gestión del desempeño? ¿Cómo alineo el desempeño de las personas con los comportamientos y actitudes esperados? ¿Cómo determinar el aporte real de la persona a los objetivos de la organización? Aquí es la parte en la que necesitamos estructurar o segmentar qué es lo que yo quiero en esa persona. Si yo solamente quiero una persona con unos conocimientos específicos, si yo necesito una persona con un rendimiento o una experiencia académica específica, pero aparte de eso también es necesario preguntarnos si yo necesito una persona con unas actitudes específicas, si yo necesito una persona que me muestre o que me hable de tener algunos valores específicos, porque eso muchas veces hace parte de como de la estructura más humana de ese profesional que nosotros queremos involucrar en nuestra organización. Por eso es tan importante que hablemos en la parte de gestión de desempeño no solamente del rendimiento académico o la experiencia profesional, sino que también se evalúen los asuntos relacionados con la parte humana, los valores, las actitudes, las aptitudes que se tengan, los talentos y demás. En el tema de formación y desarrollo, entonces acá nos tenemos que hacer la pregunta de cómo capacitar y desarrollar a las personas basado en el enfoque por competencias, cómo cerrar esas brechas, ¿sí? Cuando las personas ingresan a una organización, pueden tener algunos conocimientos generales sobre lo que le toca hacer, pero no sobre los conocimientos específicos que le tocaría llegar a implementar dentro de la organización. Allí entonces están las obligaciones o las responsabilidades de esas oficinas de talento humano, por ejemplo, de empezar a crear planes de capacitación, que esto muchas veces también funciona como un incentivo para las personas. Cuando hablamos de incentivos dentro de las organizaciones, muchas veces pensamos solamente en cuál va a ser el regalo para el Día del Trabajador, pero básicamente
no solamente eso es un incentivo, sino que también el sentirme yo capacitado y el sentirme yo en un proceso de aprendizaje constante dentro de mi organización, eso también constituye un incentivo y eso también genera motivación dentro del equipo de trabajadores, dentro del recurso humano, hace que se potencien esas capacidades que se puedan llegar a tener inicialmente cuando están ingresando a un rol nuevo dentro de la organización. También hablamos de lo que significa la movilidad interna y los planes de carrera. Entonces, es como la pregunta que yo creo que todos los que hemos estado en un ámbito laboral nos hacemos a veces y es, ¿será que yo sí voy a tener futuro acá? ¿Será que lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer con todo el ánimo y con todo el corazón, sí va a rendir frutos y me lo van a tener en cuenta y eventualmente voy a poder ascender? Y todas esas cosas y todas esas preguntas, uno cuando está ingresando o cuando está arrancando un proceso laboral, pues lo primero que hace es como buscar una motivación por ese lado. Entonces, en esta parte de la movilidad interna y planes de carrera, lo que se tendría que empezar a preguntar el líder o la persona que hable en temas de recursos humanos o de potencial humano, son preguntas como cómo generar movilidad al interior de la organización, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser esos planes para que las personas crezcan? Para que la persona que entró en uno de los niveles básicos y de aprendiz, eventualmente, si demuestra capacidades, puedo llegar a ascender a esa persona y puedo llegar de esa manera a motivarlo, en la medida en que no está aprendiendo en vano, sino que está aprendiendo con un fin también y con un incentivo muy grande al lado. Otra pregunta como cómo retener y desarrollar a las personas permitiéndoles hacer carrera. Entonces, a veces uno de los problemas que uno detecta dentro de las organizaciones es la fluctuación del personal o es la falta de, como decimos en Colombia, de que la persona se amañe en un lugar, de que la persona quiera realmente estar allí. Y simplemente están buscando el momento como por pasar una situación difícil y tan pronto puedan hacerlo, se va. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar al inicio también, ¿sí? Porque esto lo que nos va a generar es que haya o una disruptiva, una ruptura dentro de los procesos de aprendizaje y dentro de estas curvas de aprendizaje, o garanticemos en la medida de lo posible que estas personas tengan una continuidad y por ende, si las personas tienen una continuidad, los procesos también van a tender a tener la continuidad, pero también a mejorar permanentemente porque no vamos a romper esas cadenas de conocimiento por la que a las que les hemos apostado desde el principio. Entonces, esto por eso es tan importante que lo hagamos cuando estemos montando un proceso o una estructura de gestión por competencias. Y finalmente estamos hablando de la compensación, que es algo que incluye el tema de incentivos, pero que no solamente es eso. Entonces, allí en el tema de la compensación tenemos que hacernos preguntas como, por ejemplo, cómo facilitar la competitividad externa y la equidad interna, y cómo alinear las remuneraciones y los incentivos con el modelo de competencias. No sé, yo eh, hablo por la experiencia de Colombia, que es pues en la que me he movido siempre. Supongo que en la experiencia peruana es igual, porque nosotros como latinoamericanos compartimos una experiencia, y es que muchas veces, debido a muchos asuntos dentro de las organizaciones, bien sea estatales, más que todo estatales, lamentablemente, pero también en algunas organizaciones públicas, el tema de las compensaciones no son tan directamente proporcionales a los esfuerzos de las personas o a las cargas laborales que tienen las personas. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas altamente desmotivadas dentro de las organizaciones, porque simplemente dicen, ¿yo para qué trabajo tanto? ¿Para qué me muevo todos los días en torno a algo? Si realmente la única compensación o la mínima compensación que yo estoy pidiendo, pues nunca va a llegar, porque su jefe ha sido tan directo que le ha dicho, es lo que hay y no hay nada más. Entonces, dentro de las organizaciones nosotros tenemos un reto importante frente a esto y es frente al tema de la falta de motivación de los colaboradores por asuntos que muchas veces se nos escapan a nosotros de las manos.
porque es una realidad que así tú como psicólogo dentro de una organización detectes estas problemáticas, hay muchos juegos de poder y hay muchos juegos de autoridad que no nos van a permitir que nosotros hagamos que le paguen más a ese colaborador que se siente desmotivado. Pero como nosotros no podemos influir en esos asuntos de poder y de autoridad tan fácilmente, podemos buscar otros mecanismos para que esas personas, para que esos colaboradores no solamente perciban su compensación salarial como un ítem de motivación, sino que sean muchos más alrededor, de manera que podamos mantener esa intención y de qué manera que podamos mantener esa motivación de un trabajador que seguramente es excelente en lo que hace, pero que por falta de motivación se nos está decayendo y se nos está haciendo las cosas por hacer muchas veces. Entonces, nuestra labor es tratar de detectar esas situaciones a tiempo y tratar de al menos proponer esas estrategias que nos podrían llegar a compensar esas faltas de, de aspectos motivadores dentro de la organización. Bueno, y les decía al principio que este es un versus, porque es la gestión por competencias, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Todo lo que tiene que ver con evaluación, con atracción, con gestión del desempeño, con formación y desarrollo, con movilidad interna y con compensación, que muchas veces son parte casi que de la estructura de planeación frente al recurso humano que tiene la organización y en lo que nosotros como psicólogos podríamos influir grandemente para que en todo el desarrollo de este círculo, pues tengamos los mejores frutos posibles. Y está el versus del desarrollo por competencias. Cuando yo tengo a las personas ya dentro de mi organización, ya no estoy en la parte ni de atracción, ni estoy en la parte de selección, ni estoy en la parte de planeación de mi recurso humano, sino que ya tengo a mi recurso humano instalado. ¿Qué es más importante para mí? O para calidad o el tipo de empresa, de organización que yo tengo, ¿qué es lo más importante que yo potencialice dentro de mi recurso humano? Entonces aquí nosotros lo que estamos hablando es de competencias duras y competencias blandas. Entonces, en este sentido, en mi concepto, que es un concepto muy personal, yo diría que tenemos que trabajar en todas alternamente, porque no sabemos en qué momento las lleguemos a necesitar. Y es un ejemplo de lo que nos está pasando en este momento. Yo les cuento desde mi experiencia. Yo trabajo, como lo contaba Luis, en una entidad del gobierno nacional de mi país, en donde atendemos víctimas del conflicto armado. Pero allí yo me he desempeñado en temas más organizacionales que asistenciales. Entonces he llegado a conocer un poco cómo ha sido la estructuración frente al tema del talento humano y del recurso humano. Y esto versus a todos los recursos que la entidad tiene en este momento. Yo creo que esto nos ha pasado a todos y es que muchos de nosotros nos sentíamos fuertes trabajando frente a un computador en nuestra oficina, pero teniendo a la oficina asesora de tecnologías al lado. En este momento todos estamos desde las casas haciendo teletrabajo y para muchas personas la dificultad más grande no fue desarrollar su trabajo, no fue seguir haciendo las reuniones desde su casa, sino la falta de conocimientos, por ejemplo, en los ámbitos tecnológicos. Lo hemos visto en algunos videos que son hasta graciosos que pasan por internet y es de algunas personas tratando de conectarse a sus clases virtuales sin tener éxito, teniendo problemas con el micrófono, teniendo problemas con la videollamada, no pudiendo compartir un archivo. Entonces, todas estas cosas que en un momento de normalidad no vemos como tan importantes porque todo lo tenemos a la mano y estamos como en una zona de confort, deberíamos meterlo en un paquetico y empezar a capacitar a la gente sobre todos estos asuntos, de manera que llegado un momento de anormalidad o de la nueva normalidad, como lo estamos hablando en este momento, pues podamos aprovechar esas capacidades en las que en algún momento pensamos que no eran tan necesarias, pero que pues situaciones como esta nos están demostrando que sí. Entonces, en el tema de competencias duras, hablamos
de estar teniendo en cuenta siempre temas dentro de nuestros programas de formación, capacitación, temas como las herramientas tecnológicas, que era de lo que les hablaba hace un momento, estadísticas y análisis de datos que están siendo supremamente importantes para todos en todos los ámbitos ahora. El tema de los idiomas. Si yo ya no hablo inglés, muy pocas posibilidades de ascenso o muy pocas veces de migración hacia una posibilidad laboral que realmente sueño voy a tener. El tema del manejo de finanzas, mínimamente tener algunos aspectos específicos, los conocimientos del entorno y demás. Esto es lo que nosotros podríamos categorizar como competencias duras y estar teniendo en cuenta para nuestro paquete de programas de capacitación y formación. De manera que no sea solamente que formemos a la persona para lo que específicamente tiene que hacer en la organización, sino que vayamos un poquito más allá. Y en el tema de competencias blandas, pues está asuntos que para nosotros son, yo creo que son nuestros consentidos, que son la inteligencia emocional, la adaptación al cambio, la comunicación, el trabajo en equipo, el uso efectivo del tiempo, la autonomía y el autocuidado, la gestión del conocimiento, la creatividad y la innovación. Perdón, algunos de estos conceptos los vamos a ir desarrollando más adelante en la charla, pero realmente son como esas cosas, como les decía hace un momento, que deberíamos estar teniendo en un paquetico, digo yo, de siempre fijo, de formación, de capacitación, de tener a todas las personas atentas frente a estos temas, independientemente del rol que tenga dentro de la organización. Listo. Continuamos. Cuando nosotros estamos en un proceso, bien sea de selección o bien sea de gestión del desempeño, de revisión bajo estos aspectos de gestión del desempeño, nos vamos a encontrar con que no todos los colaboradores tienen ni las mismas actitudes ni las mismas aptitudes. Muchas veces nos vamos a encontrar con que los colaboradores, aún siendo expertos en lo que hacen, aún siendo geniales en lo que hacen, aún siendo realmente brillantes y capacitados para el tema, tienen un gran problema y se llama actitud. Entonces, esto es lo que viene a empezar a ponernos en un escenario en el que tenemos que ser muy perceptivos frente a esas calidades o a esos tipos de personas que tenemos dentro de la organización. Muchas veces los líderes o los jefes que deberían ser como los expertos en identificar este tipo de cosas no tienen tanto la habilidad desarrollada para poderlo hacer. Pero resulta tan importante que muchas veces por una sola persona con mala actitud se nos puede caer un proyecto gigantesco en el que hemos trabajado por mucho tiempo, pero por no haber detectado esa actitud a tiempo, se nos cayó y se nos fue todo al piso. Entonces, de ahí viene la necesidad de que nosotros, desde la rama que nosotros, en la que somos expertos o en las que cada día nos estamos volviendo más expertos, porque esto es un aprendizaje de todos los días, esto es de no parar. Con esas experiencias y con esa experticia en la que nosotros estamos trabajando, podamos colaborar a la organización en ir de alguna manera detectando esas posibles actitudes que nos puedan generar bajas dentro del cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales. Es así como nosotros tendríamos que empezar a tener esa habilidad para identificar o para generar gamificación o para generar un conocimiento o una identificación de algunos perfiles específicos. Allí están, entonces, yo les traigo 4 tipos de perfiles en lo que pues nosotros deberíamos estar muy pendientes de quiénes son o quiénes están encapsulados dentro de cada uno de estos perfiles, porque esto puede tener una consecuencia más adelante si no lo llegamos a identificar a tiempo, como les decía. Estamos hablando del talento puro. Entonces, en este sentido son las personas que muestran proactividad, que muestran buena actitud, que están comprometidas, que aparte de eso se quieren capacitar y que aparte de eso se echan, como decimos en Colombia, se echan la empresa al hombro y trabajan como si fuera propia.
Estas son como el talento que nosotros quisiéramos tener en la generalidad de las empresas. Lo ideal sería que todas las personas que hacen parte de una organización, como se llame, fueran parte del talento puro, que aparte de comprometidas sean talentosas y que aparte de talentosas tengan amor por lo que hacen, pero pues realmente eso no sucede. Es por eso que tenemos que empezar a trabajar con los diferentes tipos de perfiles. No va a ser lo mismo que yo tenga que intervenir en un representante de talento puro a lo que yo tenga que hacer con un representante de talento con problemas de actitud. En un segundo ítem tenemos el talento potencial. Entonces, son aquellas personas que tienen la intención, que quieren hacer las cosas, que tienen una actitud realmente positiva frente a la situación, pero que le falta, de pronto, le falta potencializar algunos conocimientos, que le falta potencializar algunas actitudes, algunas aptitudes, perdón, pero que potencialmente podemos convertir en un talento puro. Hasta ahí, esto sería también parte de nuestro ideal dentro de las organizaciones. Sin embargo, también tenemos un talento estancado. Este talento estancado es como la persona que quiere, la persona que va a trabajar todos los días, si cumple horario, llega muy a las 8 de la mañana y se va muy a las 5 de la tarde, va y presenta las reuniones que requiere, los productos que requiere, pero no va más allá. Entonces es la persona que aprendió, que se convirtió en abogado y de ahí nunca más quiso saber de ningún proceso de formación porque para él ya eso es suficiente. Con este tipo de personas debemos también idearnos otras maneras de generar motivación frente al aprendizaje y frente a la proyección de algunas otras habilidades que puede que estas personas tengan dentro de sí, pero que realmente por falta de intención no lo han querido hacer o no lo han podido hacer. Y finalmente viene una categoría, que esta es la categoría que realmente nos tiene que preocupar, y es la categoría en la que nos debemos volver muy expertos en identificar, no para abandonar, sino para poner mayor énfasis en aquellos procesos o en aquellas intervenciones específicas que nosotros estemos proponiendo desde el trabajo con el recurso humano. Este es el talento que tiene problemas de actitud y era el del que yo les hablaba al principio. Básicamente, yo creo que en la experiencia de muchos hemos detectado personas que no tienen muchas veces ni una preparación ni una preparación escolar, pero con toda la actitud sacan adelante sus proyectos y sacan adelante los proyectos de la organización. Entonces, allí es en donde nosotros debemos concentrarnos mucho para poder intervenir de una manera adecuada. Aquí viene un videíto que ejemplifica un poco lo que les he estado hablando.
Bueno, el video nos ayudó a ilustrar mucho mejor esta gamificación que quería poner también en la mesa. Si vemos en el video, pues esta persona que no nos está aportando en actitud puede que sí nos está aportando en generación de conflictos al interior de la organización, y es básico que estemos muy pendientes, como les decía, no para abandonar la posibilidad de que la persona pueda seguir apoyando a la organización, sino para poder realmente generar una intervención de manera diferenciada frente a la actitud que la persona pueda llegar a tener. Bueno, en este punto, básicamente también les quería ejemplificar un poco lo que les he contado, contándoles sobre la existencia, o yo creo que ya muchos de ustedes la conocen y podríamos retomarla entre todos también, es de una organización que se denomina Great Place to Work. Esta es una organización que funciona a nivel internacional, que tiene sede en muchos países del mundo, que tiene sede en Colombia, que tiene sede en Perú, y que básicamente se ocupa de generar estos espacios para las mejoras permanentes en esos ámbitos organizacionales. Les voy a permitir leer como su definición en el perfil que tienen para el caso colombiano, de manera que podamos tener como un nivel de detalle de lo que se trata esta organización. Entonces ellos dicen, somos una firma global de consultoría apasionada por el análisis y la comprensión de fenómenos psicosociales. Buscamos impulsar transformaciones en las organizaciones que impacten positivamente en la sociedad. Entonces, digamos que es apenas un ejemplo de muchos que pueden existir en el mundo. Este tiene una relevancia importante por lo que les digo, porque tiene presencia en muchos países del mundo, así que eso le ha dado como un bagaje y un conocimiento general a nivel mundial de cómo funcionamos como empresas, como organizaciones, y cómo sí se puede, sí es posible que desde la organización del tamaño que sea se puedan generar mejoras permanentes frente al recurso humano, frente al talento humano que tenemos, pues que está vinculado dentro de determinada organización. Me permití hacer una revisión de cómo está Great Place to Work en el caso peruano, y nos muestra que hay algunas muestras de industrias que han sido catalogadas para el año 2019 como industrias que son ejemplo y que fueron categorizadas como las mejores industrias para trabajar en el Perú. Para mí no son tan conocidas, honestamente. Hice la investigación para el espacio particular. Supongo que para ustedes sí. Está GMP, seguimos por favor cliqueando ahí. Está ISA, está Pamolsa, está Viru, Molpac, Celepsa, Lancier y está Eurofar. Entonces yo supongo que para ustedes son supremamente conocidas. Solamente voy a hablar de 3 de ellas en líneas muy generales. Me parece muy interesante el ejercicio en la medida en que nuestras organizaciones siempre deben estar abiertas al aprendizaje de las experiencias exitosas que tengamos a nivel mundial y a nivel local. Personalmente, en la organización en la que yo trabajo, estamos en un proceso de ingreso hacia la innovación, y estamos tratando de hacer este ejercicio de manera permanente. Entonces, porque digamos, uno no se las tiene que saber todas y uno no tiene que ser el experto en todos los asuntos, pero uno sí puede permitirse mirar al vecino, ver cómo lo están haciendo. Por ahí leí en algún texto hace unos días, copiar no es malo, pero lo que realmente nos tiene que importar es que esas experiencias que nosotros podamos copiar de otros beneficien al recurso humano de la entidad o al recurso humano de la organización como centro de todo, como centro de la productividad, como centro importante que nos garantiza que la entidad o la organización pueda cumplir sus objetivos organizacionales. En ese sentido, me llamó la atención Viru, no sé si lo estoy pronunciando bien,
que es una industria alimentaria, según estuve viendo, tiene 26 años en el mercado y destacaban, por ejemplo, un programa que se llama Yo Genero el Cambio. Entonces eran cosas tan simples como yo agradezco, yo saludo, como la potencia de que a diario estemos resaltando esas actitudes positivas que todos los colaboradores de las organizaciones tienen. Entonces, este yo saludo, este yo agradezco, este yo trabajo en equipo, todo eso al final iba rindiendo un fruto en la medida en que se estaba generando algún incentivo, se estaba generando algún premio en particular, pero pues llama mucho la atención, además que la conclusión a la que uno llega es que son cosas bien sencillas, que no son temas que requieran de muchísimos recursos, que no son temas que requieran de un cuerpo gigantesco especializado, educado en las mejores universidades del planeta, no, sino que requieren de una sola cosa y es de la intención. Son cosas realmente muy fáciles de hacer, pero si no hay intención dentro de los líderes de las organizaciones, esto difícilmente se va a poder llevar a cabo. Igual pasaba con Palmosa. Palmosa, según leí, es una organización de manufactura que tiene 25 años en el mercado y que tenía un programa o tiene un programa que se llama Viviendo Sueños, que básicamente tiene que ver con que hay un incentivo y hay una motivación en la medida en que periódicamente le cumplen un sueño a uno de los hijos a un hijo de uno de los colaboradores de la organización. Y esto de poco en poco, de granito en granito, se va llenando la bolsita. Entonces, de uno en uno se va generando un recurso humano agradecido, se va generando un recurso humano motivado, que realmente eso se va a traducir en el desempeño o en la productividad que puedan llegar a tener los colaboradores al final. Aquí hay un ejemplo de un modelo japonés que también en este momento estamos implementando en la organización de la que yo hago parte, que se llama Kaizen. No sé si lo han escuchado. Kaizen es un modelo de trabajo japonés en el que básicamente, y para resumirles, es la mejora continua mediante las cosas sencillas y cotidianas. Me parece que es un buen ejemplo estos que estuve averiguando de estas industrias peruanas que vale la pena destacar, que vale la pena empezar a revisar para conseguir esos ejemplos grandiosos y esos ejemplos de cosas muy sencillas que a diario nos va generando una posible mejora dentro del rendimiento de nuestras organizaciones y dentro también de la satisfacción del recurso humano que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Y ya abajo, si cliqueamos un poquito más, pues encontramos organizaciones ya a nivel mundial que están catalogadas como las mejores industrias o empresas para trabajar en el mundo. Estas empresas, si las vemos, si seguimos cliqueando, está Hilton, DHL, Roche, Mercado Libre, American Express, Adobe, y finalmente Natura, entre otras, pues son empresas que nosotros conocemos, eso sí, las conocemos en todo el mundo, y que tienen ese gran sentido de cuidar al recurso humano, de hacer de su sitio de trabajo realmente un gran lugar para trabajar. Y esto se va traduciendo en el éxito. Entonces, fijémonos que son marcas que no decaen fácilmente, son marcas que tienen un éxito evidente, son marcas que estamos viendo en todo lado y que difícilmente uno va a decir, DHL se quebró, porque tienen su secreto también escondido y es esa importancia que le están dando al buen tratamiento del recurso humano, al buen tratamiento de esas personas que hacen que sus objetivos organizacionales sean cumplidos de la mejor manera. Continuamos. Enseguida, acá les estoy mostrando una palabrita que está en todos los idiomas cuando uno revisa la página de Great Place to Work, y que básicamente se resume en que es una de las bases del éxito, y es el liderazgo.
si nos ponemos en la tarea de revisar todos los países en los que tiene actividad Great Place to Work, en todos vamos a ver que ellos se están concentrando en un proceso de consultoría, de asesoría y de formación en varios temas en particular, pero en uno se concentran en todos los países y es el del liderazgo. Entonces, la importancia de que a partir el ejercicio de un liderazgo positivo o de un buen liderazgo, se puedan generar buenas sinergias con los equipos de trabajo. Todo esto nace de allí, porque si no hay una decisión gerencial, si no hay una decisión de liderazgo que permita, por ejemplo, para Virú, que se instale un programa que se llame Yo Genero el Cambio, si no existe esa decisión desde la cabeza gerencial de la empresa, pues básicamente va a ser muy difícil que podamos generar un cambio o que podamos podamos generar un mejoramiento continuo. Aquí vale aclarar que, por ejemplo, en el tema de la implementación de las normas internacionales de calidad, como son la ISO 9001, la ISO 14001, todas estas normas que nosotros conocemos y que así como se aplican en Colombia, se aplican en Perú y se aplican en Singapur de la misma manera, porque la lógica de esas normas de calidad es que actúen por medio de estándares de calidad. Y si también revisamos, por otro lado, las normas de calidad, todas las que existan, porque hay muchísimas en la familia ISO, en todas nos hablan de un compromiso gerencial. Entonces, de allí nace o de allí viene la importancia de que nosotros estemos hablando del liderazgo, no como un concepto del que todo el mundo habla ahora, porque si buscamos en YouTube o buscamos en la red, vamos a encontrar mucho coach de liderazgo. Y se ha vuelto como una moda y se ha vuelto como una manera de decir, yo puedo hablar frente al público y puedo generar algunas emociones. Y muchas veces, entonces, por eso se desdibuja un poco el concepto de liderazgo y se disminuye a lo que realmente es y en lo que realmente pues importa para este ámbito de las organizaciones. Continuamos. Bueno, acá entonces vamos a arrancar con el concepto de liderazgo. Los invito a ver este video también. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल इधर जाओ। बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मीशो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा
है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। किसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Bueno, cada uno hará o tendrá sus propias reflexiones al respecto del video. Realmente es un video que nos invita a revisar muy bien este rol de liderazgo, a revisar muy bien esas capacidades de liderazgo, esas habilidades que debe tener un líder, porque pues como todos sabemos, habrán roles de liderazgo positivos, roles de liderazgo negativos, pero finalmente lo que nos debemos concentrar es en esas habilidades y esas características que deban tener los líderes o esas personas que ejerzan una labor de liderazgo. Podemos en el video también ir analizando un concepto con el que vamos a cerrar y es el tema de la autoridad. Podemos ir mirando un concepto y es acerca de la iniciativa, de la motivación y es acerca del poder que pueda tener un líder, que realmente en la práctica no es necesario que haya un poder aparente para nosotros empezar a categorizar los asuntos de, perdón, o los posibles roles de liderazgo. Entonces acá, para ir avanzando un poco más y dar el paso a las preguntas al final, vamos a hacer una aproximación conceptual al liderazgo, que es la que tenemos acá en pantalla, que es la capacidad de establecer la dirección, influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño. Entonces vimos el niño del video que tenía solamente con su ejemplo, lo que hizo fue motivar y comprometer a los demás que no querían al principio, pero que se dieron cuenta que solamente un impulso como el rol de liderazgo del que se apropió el niño, pues fue posible hacer un trabajo en equipo realmente productivo. Frente a esto, pues estamos hablando de que el líder debe tener unas características relacionadas principalmente con la visión. El líder debe tener un objetivo, debe tener una visión, debe empezar a orientar a un equipo, a una organización frente a lo que se quiere, a lo que se busca, hasta dónde vamos, cuál va a ser nuestro alcance, porque si no, pues se va a convertir en una proyección que realmente no va a tener un futuro aparente. Debe tener una capacidad de motivar, de generar esa motivación para que todos o la gran mayoría de su equipo lo sigan. No se trata de seguirlo de una manera pasiva, no se trata de seguirlo de una manera silenciosa, sino una motivación que genere la participación de todos y en la que se respete la participación de todos, por supuesto. Y debe haber una inspiración y una influencia. Esto se logra a partir de los conocimientos, a partir de las habilidades, que estas habilidades en la gráfica que vemos en la parte derecha de la pantalla, hablan de que no solamente hablamos de habilidades conceptuales, que no solamente es que el líder sea el más experto o el más letrado o la persona que tenga un recorrido académico profesional más amplio, sino que esto se tiene que nutrir y debe ser un engranaje perfecto con las habilidades tanto técnicas, ya en lo referido a lo operativo, y unas habilidades humanas que guíen también la labor de liderazgo, de manera que no estemos o no se esté ejerciendo un liderazgo atropellando a los demás, sino respetando también las diferencias y respetando esas diferencias humanas que naturalmente tenemos. Continuamos. Bueno, estas son como unas ideas acerca de lo que el líder debería mínimamente provocar o debería ejecutar en su labor de liderazgo. Entonces decimos que el líder compromete al capital humano de la organización con los objetivos de la organización.
El líder no pierde de vista a los clientes, ahí se nos fue sin una L, a los clientes o a los ciudadanos, dependiendo del tipo de organización que sea, siempre debe haber un objetivo principal y es el de generar valor social, teniendo en cuenta esas personas para las cuales estamos nosotros organizados. Fomenta el aprendizaje, lo que hablábamos de intentar que siempre su equipo de trabajo esté capacitándose y esté aprendiendo cosas nuevas. Acepta el riesgo, por supuesto, a pesar de que haya un miedo de que las cosas no salgan bien, pero la intención de aceptar los riesgos que se puedan presentar en el camino debe ser fundamental para la actividad de liderazgo. Fomenta la innovación, piensa y actúa estratégicamente, comunica de manera efectiva. Esas habilidades de comunicación del líder son realmente importantes. Que se transmite un mensaje correcto, en el tiempo correcto y que llegue a las personas correctas. Tiene voluntad y capacidad para el cambio, confía en el talento de los demás. Esto es realmente importante. Yo he conocido personas que ostentan los títulos de líderes y sencillamente viven desconfiando de su equipo de trabajo. Entonces, esto es un aspecto que realmente no impulsa a la organización, sino que la va deteniendo poco a poco. Y hay uno final que me parece supremamente importante y es la capacidad de autocrítica. Un líder no debe siempre creer que todo lo sabe. Un líder no siempre debe creer que es el mejor de todo el equipo, sino que debe tener una capacidad de autorreconocimiento, de autocrítica permanente pues básicamente para que desde el mejoramiento individual continuo se pueda generar el mejoramiento colectivo continuo. ¿Seguimos? Acá viene ya como el desglose de los aspectos que tienen que ver con con el liderazgo, perdón, que uno de ellos es la gestión del conocimiento. Tomo una frase de Christian Lavey. Me encontré con este autor en un proceso de formación en el que estamos ahora en la entidad, en la organización en la que trabajo, que trata de la gerencia estratégica. Christian Lavey dice, la reflexión y el conocimiento generan innovación. Para innovar, necesariamente yo tengo que conocer, necesariamente yo tengo que capacitarme, necesariamente debo tener permanentemente mejores herramientas conceptuales. La gestión del conocimiento básicamente se define como el proceso que continuamente asegura el desarrollo y aplicación de todo tipo de conocimientos de valor en una organización y así contribuye a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. Acá queda la invitación no solamente para el trabajo en organizaciones, sino para que permanentemente en el medio en el que estemos, en el espacio en el que estemos, la gestión del conocimiento debe ser cotidiana, de manera que nosotros, o al ejercer un trabajo de liderazgo, podamos tener esa apropiación y podamos tener esa autoridad de hablar de un tema particular, o desde nuestro rol como psicólogos, asesores, acompañantes de unos procesos relacionados con recursos humanos, tengamos el conocimiento y la actualización pertinente para poder generar esas herramientas que se necesitan en las organizaciones. Continuamos. El liderazgo creativo. Básicamente acá hablamos de que el líder tiene que estar en un proceso permanente de creatividad, de innovación, de querer aprender, pero también de querer compartir ideas. Y aparte de querer compartir ideas, generar esas sinergias dentro de sus equipos de trabajo para que las ideas también fluyan de los equipos de trabajo. Entonces aquí es en donde hablamos que el cambio comienza desde adentro, los temores y las resistencias al cambio. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de la autocrítica, de saber que yo puedo ser muy líder y todo lo que quiera, pero tengo miedos. Y puedo ser muy líder y todo lo que quiera, pero tengo defectos. Entonces, a partir del autorreconocimiento, y esto me lleva a una materia muy bonita, un curso muy bonito que compartimos con el colega Luis en nuestra maestría, que se llamaba Liderazgo y Equipos de Alto Rendimiento. Era un curso que nos enseñaba básicamente esto, cómo nosotros poder generar liderazgos desde la creatividad, la innovación y desde las actitudes positivas. El autorreconocimiento y la aceptación, clave. La apertura hacia los nuevos aprendizajes,
aprender, crear, inventar, desaprender también. El tema de la innovación o de la creatividad o el estar autorreconociéndose o el estar capacitándose todo el tiempo también requiere que tengamos la apertura de desaprender cosas que ya en este momento lo necesitamos o que en este momento no son pertinentes para el proceso que estemos desarrollando. El grupo es como un cuerpo colectivo y esto lo saqué de uno de los textos que vimos en la maestría. El grupo es como un cuerpo colectivo, todas las partes son necesarias y todas las voces tienen que ser escuchadas. Y es la necesidad o la habilidad que debe tener el líder de la escucha activa, de generar esa confianza en los integrantes de su equipo para que todos puedan compartir sus ideas, porque hay ideas que muy simples que parezcan, pero que se han convertido en reales experiencias exitosas en el planeta. Entonces, esta habilidad es realmente importante. La innovación en las estrategias para crear o mantener sinergias al interior de los equipos de trabajo y la conciencia reflexiva, la adaptabilidad a la realidad. Esto sí que está siendo ahorita para nosotros supremamente importante, el adaptarnos a una nueva realidad que nos tocó vivir a nivel mundial. La respuesta al estrés y la frustración. Y esto muchas veces va atado a que el primer respondiente frente a un problema muchas veces es el líder. Entonces el líder debe tener una gran capacidad de respuesta hacia el estrés y hacia esas cosas que le generen posiblemente frustración por no lograrse algunos procesos, algunas metas y demás. Continuamos. La innovación y la creatividad organizacional. Aquí tomo una frase de Alexander Graham Bell que dice que nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá a donde otros ya fueron. Esto es básico porque debe ser la apertura hacia la innovación, hacia el crear, hacia explorar cosas nuevas, hacia no siempre repetir como loritos, como digo yo, repetir como loritos lo que los demás nos enseñan, lo que los demás nos dicen que se debe hacer, sino que realmente nosotros tengamos esa apertura permanente hacia la creatividad y hacia generar nuevas maneras de hacer las cosas. Seguimos, por favor. Frente a esto, rápidamente existen teorías frente a la innovación y a la creatividad que se basan en teorías de transferencia, que dicen en líneas generales que la innovación y la creatividad está basada en los aprendizajes que pueda yo tener de otros espacios y que pueda tener yo de otras personas. El modelo psicoanalista, que habla básicamente de que la innovación y la creatividad tiene una base fundamentada en el inconsciente, y el tema de las inteligencias múltiples, que como todos sabemos, pues es un asunto más relacionado a el hacer lo que quiero hacer y el hacer en lo que yo me siento realmente poderoso. Y esto, si yo estoy haciendo lo que realmente me gusta, es mucho más fácil que yo pueda innovar y crear. Siguiente, por favor. Hay unas barreras para la creatividad, que es en lo que nosotros como a nivel profesional tenemos también que empezar a pensarnos herramientas para poder derribar muchas veces estas barreras que dentro de los equipos de trabajo se dan, y son las barreras que tienen que ver con los temas perceptuales, con los temas emocionales, con el muy conocido yo no me siento tan importante en esta organización como para como para proponer algo nuevo. La baja autoestima de las personas muchas veces se convierte en una barrera para crear. Los temas socioculturales, las conocidas creaciones sociales o imaginarios sociales que nosotros tenemos frente a algunas situaciones que no nos permiten crear, no nos permiten proponer cosas nuevas porque posiblemente mi vecino no lo va a ver tan bien como yo, entonces mejor no creo, mejor no innovo y mejor me quedo por la misma vía. Las barreras cognitivas, lo que hablábamos hace un momento de la necesidad de aprender, de la necesidad de capacitarnos, de tener un conocimiento fundamentado y cada vez más amplio sobre los asuntos, nos permiten crear e innovar más. Y las barreras conativas, que esto yo creo que es de lo que más nos afecta o vemos que afecta en las organizaciones y tiene que ver básicamente con la falta de interés, de voluntad y de curiosidad de las personas para poder crear.
Continuamos. Acá ya casi para cerrar, entonces quiero cerrar con, ir cerrando esta parte con el rol pedagógico y transformador del psicólogo en las organizaciones. Y aquí quisiera dejar como en líneas muy resumidas por qué nosotros somos tan importantes para las organizaciones y para el crecimiento de las organizaciones, para la implementación de mejores formas de atender a nuestro equipo humano. Y tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos visto desde el inicio de nuestros estudios en la academia, en las áreas de psicología. Las habilidades para comunicar, interpretar y dimensionar comportamientos. Nosotros en eso nos entrenamos desde el primer semestre de nuestras carreras y es para lo que desde el principio nosotros siempre nos consideramos buenos para el tema, para los procesos comunicativos, también para interpretar y para llegar a darle la dimensión a los comportamientos que se merece. No es lo mismo el análisis que hace un ingeniero alrededor de un comportamiento negativo de un colaborador que la interpretación que nosotros le podemos dar. Las habilidades y conocimientos científicos para testear, para medir, para analizar y para sugerir diagnósticos a nivel individual y colectivo. Entonces, acá recojo una idea de la que hablé al principio y era la importancia de que nosotros como disciplina nos basemos en el método científico, que nosotros conozcamos sobre las herramientas de investigación, que nosotros conozcamos cómo se hace una triangulación de la información y puedo generar categorías, puedo empezar a categorizar la información que yo estoy recogiendo y no se quede solamente en el testeo, porque pues esto por sí mismo no nos va a generar ningún resultado. Las capacidades para diseñar intervenciones de cara a problemáticas detectadas. Entonces, básicamente, con todo lo que en ese testeo y en esa medición y en ese análisis, todo lo que me ha arrojado ese proceso investigativo y científico, ¿yo qué puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo intervenir en el área de lo humano a esas problemáticas que he podido detectar? La capacidad para generar procesos de autorreconocimiento y, lo más importante, reconocimiento del otro como parte de mi todo, porque es una organización. Entonces aquí interviene mucho la parte o la teoría sistémica o la teoría gestáltica. Entonces aquí podemos recoger un sinnúmero de teorías que hemos venido aprendiendo en la academia, pero aquí se convierte en una oportunidad para que las implementemos, las apliquemos en la vida real. Y finalmente, la generación de estrategias de mejora basadas en la motivación, el mejoramiento del desempeño y, lo más importante, en el sentido de lo humano como centro de la organización. Continuamos. Acá viene una reflexión. Así como detectamos patologías individuales, también detectamos patologías organizacionales a través de los síntomas observados. Y esta gráfica es un ejemplo de cómo nosotros podemos empezar a generar mediciones y empezar a generar algunos análisis frente a la sintomatología colectiva o individual que se presente o que yo pueda observar en el entorno de la organización. Continuamos. Ahí está. Sí, sí, sí. Finalmente vienen unos conceptos que quisiera dejarles muy someramente, porque me parece que es importante que los profundicemos desde lo académico también, desde las experiencias que tengamos cada uno en los asuntos ya más prácticos, y son los conceptos del poder, de la autoridad, la cooperación, la comunicación, y creo que sigue trabajo en equipo. Entonces, frente a estos conceptos, ahora cuando pasó el video del niño, les decía que analizáramos un poco las figuras o el concepto de poder. Realmente era un niño indefenso en un bus escolar que frente a cualquier observador no tendría ningún poder. Pero el poder de él radicó en tomar la iniciativa y empezar a tratar de ir a la resolución de un problema que estaba afectando a un colectivo y que nadie más lo había visto como tal. Entonces, el poder también radica allí. Frente al poder podríamos también analizarlo desde un autor que a mí me encanta, que es Michel Foucault,
Michel Foucault hablaba del poder, el saber y la verdad. Entonces, estos son conceptos que podemos, que la literatura también es muy vasta, nos da una gran amplitud de teoría al respecto de este concepto de poder. Los asuntos relacionados con la autoridad, lo veíamos en el video, que estaban haciendo las personas que se consideran autoridad como un reconocimiento social, que eran los policías que estaban ahí en el video. ¿Cuál era su rol? ¿Sí? ¿Cuál era si la autoridad se define como aquel rol de poder que está legitimado por una estructura social u organizacional, vale la pena empezar a evaluar esas figuras de poder, cómo se están comportando en el marco de las organizaciones. Por ahí leíamos y hacíamos un análisis la semana anterior con unos compañeros de otro espacio académico en el que decíamos, bueno, resulta que no todo jefe es líder y no todo líder es jefe. Hay líderes que podemos encontrar dentro de las organizaciones, líderes potenciales, líderes poderosísimos y que no ostentan ningún rol de autoridad, pero que ellos pueden ser unos catalizadores, unas figuras que nos pueden ayudar a soportar procesos realmente importantes para la entidad. Y el tema de la comunicación, que lo abordábamos hace un momento también, como la entrega del mensaje adecuado a las personas adecuadas y en el momento adecuado, pues es realmente importante. El trabajo en equipo. Esto no tiene ninguna discusión. Uno de los roles tanto de los líderes como de nosotros en nuestro ejercicio de la profesión de la psicología a nivel organizacional, ayudar a generar estos espacios y brindar herramientas para el trabajo de equipo, que nosotros las tenemos en gran cantidad ya dadas por la academia, por la literatura y demás. Implementarlo en estos espacios es realmente benéfico para la organización, y no solamente para la organización, sino para los colaboradores. Continuamos. Va un videito final. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Bueno, creo que nos queda una diapositiva. Dos. Uno de tantos retos, hablar acerca de los paradigmas organizacionales limitantes. Aquí rápidamente voy a pasar, creo que estamos ya cortos de tiempo. La estructura piramidal intocable y paquidérmica, el tema de la repetición, de lo que siempre, como aquí se ha hecho siempre así, entonces lo vamos a seguir haciendo de igual manera. La burocracia, que es un problema para nosotros muy grande. Yo creo que a nivel mundial, más que todo a nivel Latinoamérica, lo estamos viendo mucho, y allí es en donde nosotros debemos también pararnos en una realidad social, política y económica particular para poder entender también algunas dinámicas organizacionales. Continuamos. Y les dejo una reflexión final,
pronto no profundizamos tanto en esto en este momento, pero sí quisiera dejar la reflexión final para entender qué es lo que está pasando en este momento real de la historia. El liderazgo y las organizaciones en tiempos de crisis, un gran ejemplo, el COVID-19. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como líderes que ir detectando, ir mejorando de manera permanente? Número uno, la rapidez en la adaptación a los nuevos conocimientos y competencias digitales o reskilling. La necesidad de democratización en la gestión global del talento humano, la necesidad de abrir la puerta a la autogestión y el liderazgo transformacional. Entonces, esto es como, lo dejo ya a manera de reflexión final para que cada uno también desde nuestras áreas académicas de investigación y diferentes espacios lo podamos ir ampliando. Enseguida viene, creo que una frase final. Cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugios y se ponen a salvo, y otros construyen molinos y se hacen ricos. Y ya con esta frase me doy por finalizada la presentación. Espero que haya sido clara, espero que les haya dejado elementos mucho más prácticos que realmente me parece que ya en la vida o en la experiencia que hemos tenido en la intervención con grupos de trabajo, estas herramientas ya más prácticas son las que nos dan como la facilidad para poder hacer intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Podemos iniciar de repente algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. El tema que has tocado y de la forma como nos has ido enumerando, mencionando, forma parte de nuestra realidad, ¿no? Mientras que de pronto pueden plantear alguna pregunta, quisiera comentarte, ¿no? Justo la última frase que has mencionado sintetiza cómo esta situación que estamos viviendo por el tema de la pandemia ha generado que las organizaciones se puedan reinventar, pero muchas tomando a favor como parte de su propia organización intereses de la empresa, ¿no? Y muchas veces descuidando los intereses de los mismos colaboradores, ¿no? En temas de pronto de beneficios, y como ya lo has mencionado, no solamente se trata de beneficios en cuanto a remuneración, sino el tema de formación, preparación, darle los insumos, las oportunidades para que se puedan también adaptar a esta situación, ¿no? Que se está viviendo. Ahí viene la diferencia, de pronto, entre quienes manejan un liderazgo centrado en el desarrollo de las personas y quienes son jefes que buscan los intereses de una empresa. Es lo que nosotros estamos viviendo actualmente aquí. No todas las empresas, pero sí hay una gran cantidad de empresas que han visto esta oportunidad, ¿no? Aquí. De acuerdo, y es una pena porque pues ante las crisis muchos o todos tienen maneras distintas de asimilarlas y de asumirlas. Entonces se vuelve un sálvese quien pueda a costa de lo que sea, y muchas veces el más damnificado de todos estos procesos críticos para las organizaciones es el recurso humano, el talento humano, que en dado momento se convirtió en central, pero en un momento de crisis es el que más resulta afectado de todos esos aspectos. Sin embargo, lo que tú dices, me parece que este es un momento realmente fundamental para que las organizaciones en general se piensen como los catalizadores de buenas herramientas de vida también para sus colaboradores. Y por qué no, es un buen momento también para que nosotros desde la psicología de lo organizacional o desde la psicología de lo social también empecemos a traer a colación estas reflexiones y proponer nuevas formas también de asumir esta nueva realidad que nos ha tocado desde los asuntos organizacionales. Sería interesante considerar esta una oportunidad para hacer una evaluación del desempeño, ¿no? Una evaluación no solamente del colaborador, sino también de, digamos, los jefes, las personas que están por encima dentro de una pirámide estratificada de colaboradores. Una evaluación 360, por ejemplo,
pero que no solamente mida el tema de desempeño, sino también otros aspectos, ¿no? Relacionados al clima organizacional, al tema de la convivencia, ya que no se están viendo de manera presencial, de manera física, pero sí están teniendo una interacción virtual, ¿no? Y cómo esto también favorece o dificulta la construcción de la organización. Exacto, exacto. Las formas de comunicación, cómo se, hay la oportunidad o para generar ruptura o para generar el uso de herramientas de comunicación alternas que nos permitan darle continuidad a los procesos. Y eso realmente creo que ha sido una gran enseñanza para nosotros y era lo que les mencionaba en el recorrido de la charla y era la necesidad de no pensar en la capacitación hacia los profesionales o hacia el recurso humano en determinados temas por considerarse necesarios en el momento de la normalidad, sino que hagamos un paquete de las cosas que eventualmente nos pueden llegar a apoyar y pueden llegar a potencializar en momentos no tan tranquilos como los que normalmente vivimos. Gracias, Astrid. Aprovecho también en mencionar que esta transmisión está siendo transmitida en viva en YouTube Live. Y si hubiera algún espectador que tenga alguna pregunta, también la puede hacer. Bien. Y me comentan, tengo una pregunta también que me hacen en privado. Dice, te lo transmito. Como psicólogos organizacionales, ¿qué estrategias de acción podemos tomar al ingresar a un ambiente laboral donde el estilo de liderazgo es disfuncional? ¿Cómo ingresar a ese ambiente? Es realmente, es complejo. Yo creo que nos ha tocado a muchos ingresar a estos ambientes en los que realmente nos damos cuenta al principio que incluso en términos de comunicación o de trabajo en equipo no hay unas sinergias adecuadas. Sin embargo, lo que mencionaba hace un momento en una de las últimas diapositivas, y pienso yo que la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos, la capacidad con la que nosotros crecimos, y me refiero a crecer en un proceso académico de 5, 6 años o 7 años, como a todos nos haya tocado, en el que nuestro fuerte siempre o nuestro entrenamiento se basó en la comunicación asertiva y en la capacidad de interpretar esos procesos o esos espacios dificultosos para convivir. Entonces, siento yo que muchas veces es hacer una entrada entendiendo que somos un agente externo y que muchas veces somos el agente desconocido, que en esos ambientes de una convivencia no tan buena pueden generar también o rupturas o pueden generar, ¿por qué no?, un espacio para el encuentro. Y se pueden crear dinámicas de tipo individual, de análisis individual de las personas que componen la organización. Y es un momento más que para preocuparnos, yo pensaría que es un momento para aprovechar, porque si bien, digamos, es como los médicos no tratan con tanta prioridad a los sanos, a las personas sanas, y en el caso de nosotros es lo mismo. Para nosotros eso se convertiría en un reto aún más grande y de mayor envergadura, el poder entrar a un espacio de una convivencia difícil y podamos empezar primero a generar lazos de confianza y a generar lazos de comunicación que tal vez están rotos y empezar a proponer en la medida en que las dinámicas lo permitan. Por eso la importancia del análisis de las dinámicas y por eso la importancia de empezar a generar o a proponer intervenciones respecto a, primero, acordémonos de lo que hablábamos de los roles que podemos encontrar dentro de los equipos de trabajo, que podemos tener roles de personas muy propositivas y que pueden ser potenciales líderes, pero también podemos encontrar el rol de la persona que con solo su actitud está dañando todo y está rompiendo todo. Entonces me parece a mí que este es uno de los primeros pasos también, empezar a detectar esos roles
por aparte, de manera individual, y luego sí empezar a generar unas sinergias de manera colectiva para eventualmente generar mejoras continuas frente a esos espacios. Es importante considerar que de pronto el psicólogo, al formar parte de una determinada área de gestión del talento humano, por ejemplo, se encuentra en una situación en la que podría tender a alinearse a las indicaciones gerenciales y que muchas veces tienen otros fines más comerciales, económicos, financieros, bien, de producción, ¿no? Y por otro lado, también la visión del desarrollo de las personas que conviven en un espacio laboral. El psicólogo en este caso, ¿no? Poder direccionar sus actividades, evidentemente planificadas, con una mirada que pueda conciliar de alguna manera tanto los intereses, es como un relacionista, ¿no? Los intereses de la misma organización, pero también promoviendo y justificando también ante las áreas superiores la importancia de la gestión de las capacidades, como lo has mencionado, de las personas, ¿no? Y precisamente sobre ello tengo una segunda pregunta que lo comento, ¿no? Dice, en caso de que no pueda modificarse el estilo de liderazgo del líder o jefe ya, ¿no? En una organización, ¿cómo puede contribuir un psicólogo a la mejora del clima organizacional? Que ya más o menos has ido respondiéndolo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, claro, es el rol del líder que se ejerce en determinada organización. Es realmente importante porque es quien toma las decisiones finalmente. Entonces, allí es en donde podría tener una afectación significativa en el sentido en que acepte implementar alternativas, estrategias que puedan generar mejoras o simplemente decir, no, a mí no me interesa, no me parece importante, que en muchos espacios sucede, porque en muchos espacios nosotros sufrimos de ese dolor y es que hay recursos para todo, menos para las ayudas emocionales, para las ayudas psicológicas, para todo el apalancamiento del aparato psicológico del personal. Entonces puede que eso pase. Me parece a mí que aun cuando ese rol es importante, el rol del colaborador es más importante aún. Y podemos retomar una frase que dije al final y es que no todo líder es jefe y no todo jefe es líder. Podríamos empezar a definir que ese jefe tiene algún rol de autoridad y algún rol de poder frente a la toma de decisiones, pero sus habilidades en el liderazgo o su real, posición frente a la toma de decisiones que beneficien al equipo, pues no son las más adecuadas. Yo lo que propondría es igual, ir identificando, y es porque siento que a mí me ha funcionado en muchos espacios, identificar no el jefe, sino identificar los líderes que yo pueda tener dentro de mi equipo de trabajo o dentro de las personas que me rodean en mi equipo de trabajo. Si yo logro identificar esos líderes positivos que me ayuden a enamorar al resto de personas de unos procedimientos o de unas nuevas alternativas de mejora frente a la comunicación, por ejemplo, o frente a los incentivos que nosotros podamos llegar a implementar en un equipo de trabajo. Esto puede ser una alternativa frente a un jefe que no quiera asumir una labor de liderazgo que se proyecte en beneficio de las personas que pues están en su equipo de trabajo. Y por el contrario, sí, identificar esos roles de liderazgo que me pueden a mí apalancar eventualmente esas estrategias que yo quiera proponer. Sí, ¿no? Y las herramientas que tiene el psicólogo de por medio dentro de la gestión de sus actividades laborales, tiene que tener esta visión de liderazgo que mencionas, ¿no? Porque es muy probable que el psicólogo pueda estar orientado a hacer un proceso de detección de necesidades de capacitación porque ha habido de pronto algunas
condiciones actitudinales en los colaboradores que contrarrestan, ¿no? La armonía, la cohesión, el trabajo en equipo. La mirada del psicólogo líder puede identificar de pronto estas necesidades como una oportunidad para el fortalecimiento de sí mismo, ¿no? Quisiera mencionar, porque tenemos acá también algunas otras preguntas, y con ello vamos terminando también. Dice, ¿no? Contrariamente, en caso el jefe en una organización tenga la disposición de aprender un estilo de liderazgo más funcional y así optimizar el desenvolvimiento de su equipo de trabajo, ¿cuál será? Que es la mejor forma de desarrollar sus competencias de liderazgo, ¿no? Y finalmente, Astrid, perdón, finalmente dice, básicamente si un jefe le dice al psicólogo, necesito que me ayudes a tener un mejor liderazgo con mis colaboradores, ¿cuál sería la mejor forma de ayudarlo? Bueno, con estas preguntas terminamos. yo creo que sí, por yo creo que tiempo, si no, continuamos aquí sí. hasta mañana. Sí, así es. Bueno, no, yo creo que estas dos últimas preguntas tienen que ver también con un concepto al que hicimos énfasis en el transcurso de la charla, y fue el tema del autorreconocimiento. Empezando porque si un jefe me llama a mí como psicólogo organizacional y me dice, estoy consciente de que tengo que liderar un equipo, estoy consciente de que tengo un equipo de trabajo que sacar adelante y que y por el cual yo tengo que generar algunas estrategias, pero también eso estoy consciente de que no lo sé hacer. Eso para mí es un síntoma supremamente positivo, porque es desde el reconocimiento de las debilidades que yo puedo identificar que un líder tiene las ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, muchos líderes y muchas personas a nivel organizacional que tienen roles de liderazgo, uno los ve que se están capacitando permanentemente. Organizaciones como estas que yo les mostraba de Great Place to Work, son organizaciones que es apenas un ejemplo de todo lo que existe en el mundo, que tienen el principal objetivo de capacitar a los líderes, es decir, de enseñar a los líderes a liderar a su equipo de trabajo, porque lo que hablamos, muchas veces el líder no nace, el líder simplemente no viene de la cuna ya teniendo todas las habilidades de liderazgo, sino que tiene que generar unas herramientas conceptuales, unas habilidades también para comunicar lo que se quiere comunicar. Entonces yo a ese líder o a ese jefe que se siente que no, que en ese momento no tiene las habilidades necesarias para liderar, primero lo felicitaría por tener esa actitud de apertura frente a la innovación y frente a una falencia que puede que esté, pero que realmente eso se puede aprender y eso se puede mejorar. Y segundo, le propondría un plan de capacitación basándonos en modelos como internacionales de Great Place to Work, o de otro, cualquiera, que simplemente me hable de cómo ejercer liderazgo, que en la literatura hay muchísimas herramientas que nosotros podríamos tener. Pero ante todo, felicitar a ese jefe por querer ser buen líder. Bien, nos unimos también a esa expresión final tuya. Queremos felicitarte, Astrid, y agradecerte también por tu tiempo, y agradecerle también a cada uno de nuestros participantes, porque nos hemos prolongado un poquito más de la hora, pero definitivamente este tipo de experiencias de aprendizaje son necesarias y nos quedamos porque nos enriquecemos con tu experiencia, con tu visión de desarrollo, y es muy importante que nosotros aprendamos y lo podamos también ir aplicando. Desde aquí, desde Lima, Perú, Astrid, un fuerte abrazo y un reconocimiento para ti. Agradecemos tu participación en la ponencia del día de hoy y queremos pues también hacerte llegar ahora también por correo y una constancia de participación en calidad de ponente, bien, en esta conferencia virtual. Agradecemos, Astrid, tu compromiso con la psicología, agradecemos tu disposición para este tipo de actividades y ojalá podamos tener futuras nuevas oportunidades también para seguir dialogando de todo este tema amplio. De repente tomamos uno
y lo profundizamos, ¿no? Yo creo que seguramente Absolutamente. nuestros asistentes también van a estar ahí muy dispuestos a... Agradecemos también por las preguntas que han venido planteando, han venido desarrollando, y ese es el interés, ¿no? Poder interactuar e ir atendiendo las consultas. Muchas gracias, Astrid, por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada y no, aquí estoy para seguir compartiendo cosas que en la experiencia he venido aprendiendo y realmente me interesa mucho también estar muy cerca de ustedes también para continuar aprendiendo de otros aspectos que nutrirían también mucho mi formación. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, gracias Astrid por esos buenos deseos y esa disposición a seguir aprendiendo. Síganos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, porque se vienen muchas más novedades a partir de agosto. Gracias por su tiempo, que todos tengan una muy bonita noche, cuídense muchísimo. Saludos hasta Bogotá, está haciendo frío por allá, ¿no? Está Así haciendo que mucho los frío. abrazos fraternos peruanos, muy bien, que permitan darnos esa calidez que nos caracteriza. Muy bien, te Muchos agradecen saludos, también por aquí. muchas gracias. Bueno, que Gracias, estén bien, hasta luego. muchas gracias. Buenas noches con todos, que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias.